En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 17, leemos la palabra del Señor como está escrita, por nombre del Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede sentarse y dele palmas al Señor, porque el Señor es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Préstenos atención unos minutos, amados hermanos. Queremos ser breves. Bendito sea el nombre del Señor. Así que preste atención a la palabra del Señor. Aleluya. La palabra del Señor, amados hermanos, a la cual hemos dado lectura, toca varios puntos acerca de la vida cristiana. Trataremos de tocar los más que nos sean posibles. Empieza diciendo el apóstol: pero gracias a Dios, dice, oiga, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. El apóstol, en el versículo que hemos leído, está resaltando, amados hermanos, el hecho de nosotros haber aceptado la sana doctrina o el evangelio de Jesucristo. Pues está diciendo, aunque en aquel momento ustedes eran esclavos del pecado, eran esclavos del mundo, aún así pudieron entregarse a la palabra, o recibieron la palabra de corazón, a la doctrina, dice, a la cual ustedes fueron entregados. Y es que es algo, amados hermanos, que de alguna manera tenemos que resaltar. Porque yo sé que en algún momento hubieron muchas personas en este lugar, amados hermanos, en diferentes eventos que como iglesia se hicieron, y la palabra se les predicaba, la palabra se les entregaba. En diferentes ocasiones pudimos ver a ciertos jóvenes inconversos, quebrantados a través del mensaje del evangelio, pero cuando se les hacía el llamado, decían: no, hermano, así estoy bien, la palabra me ha quebrantado, me ha tocado, pero realmente todavía no quiero dar el paso de aceptar a Dios en mi corazón. Amados hermanos, esta situación se ha visto a través del tiempo, pero un día que nosotros escuchamos esta palabra nos cautivó, esta palabra nos convenció, amados hermanos. Fue tanto el convencimiento que decidimos aceptar en nuestro corazón, no importando que fuéramos esclavos del pecado del mundo, o no importando que estuviéramos en otra denominación cristiana. Fue tanto el impacto de la palabra del Señor que dijimos que nosotros queríamos ser participantes, y por eso estamos aquí en esta tarde, para bendecir y alabar el nombre del Señor. Fuimos convencidos por el mensaje del evangelio, fuimos cautivados por la sana doctrina que nos fue entregada a cada una de nuestras vidas. ¿Sí o no? Estamos aquí todavía. El apóstol en el versículo que me está diciendo, pero gracias a Dios, dice, oiga, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella, dice, forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Estamos aquí todavía. Es un punto al cual es muy importante que nosotros tenemos que recordar. Fuimos convencidos
no por el hombre. El hombre fue un instrumento, y cuando hablo de hombre, hablo de un predicador, hablo de un evangelista, hablo de un diácono, de quien sea. Hablo, amados hermanos, desde aquel punto de que no fue la gracia de aquella persona, no fue el momento, la situación, sino que fue la palabra que nos presentaron. Porque si habláramos de gente agraciada, si habláramos de gente experta en predicar mensajes, Dios mío, hermano, si hay gente allá afuera con estudios tremendos, con investigaciones, con letras en su corazón, con un léxico bárbaro, que uno lo dejan dormido, cabal, así como hasta ahorita. Pero usted está dormido en otro panorama. Estamos aquí todavía. Lo dejan uno, ni entiende uno lo que hablan, de tanto léxico que tienen, de tantas palabras que utilizan. Pero aquel hombre que nos predicó la palabra a nosotros, aquel hombre que estaba dando el sermón, tal vez era algo tosco, tal vez era algo raro las palabras que utilizaba, muy salvadoreñas, dijo un predicador por ahí. Pero de esa palabra venía con la esencia bendita del Señor. Y fue esa palabra la que nos convenció de que teníamos que cambiar, de que teníamos que ser diferentes, de que teníamos que dejar el pecado y empezar a caminar en santidad, empezar a caminar en rectitud, empezar a andar, amados hermanos, según fuera la bendita voluntad del Señor. Fue esa palabra, ¿sí o no? Una palabra que se nos predicó, que difícilmente puedo decir que fue una palabra suave, hablándolo así. Yo sé que fue una palabra confrontativa, una palabra que nos dejó pensando si éramos o no éramos cristianos. Para los que ya estaban en una congregación, para los que éramos inconversos, nos abrió los ojos de golpe, dándonos a entender que de la forma que estábamos viviendo no íbamos a alcanzar nada, porque todos queríamos de Dios, pero ninguno quería forzarse más allá de lo que lo estaba haciendo. Creíamos que con el congregarnos, con el visitar una iglesia era suficiente. Pues no, aquel día aquella palabra nos dio a entender que si no cambiábamos, no hay premio para segundo lugar, no hay premio de consuelo, no hay, amados hermanos, segundo lugar. O termina la carrera o culmina la carrera y hay premio, o no hay nada para nosotros. Pero no hay premio de consolación porque lo intentó. No hay, no existe. A este le vamos a dar menos fueguito porque duró unos años en el evangelio. Más le van a meter, estamos aquí todavía. A ese le vamos a dar esto porque no hay eso, no existe. Y a través de un mensaje que nos habló la verdad, pudimos darnos a entender cuán extraviados estábamos. Está aquí todavía. Cuán extraviados estábamos, cuán perdidos nos encontrábamos. Tristemente muchos aún llamándose cristianos. Estamos aquí todavía. Yo escuchaba hace tiempo el mensaje de un hermano. Estábamos por ahí con otro hermano. Habíamos llegado a comprar unas cosas que estaban vendiendo, no sé si eran papas, eso no importa, ¿verdad? La cosa es que íbamos a comprar ahí y a lo lejos se escuchaba el sermón de una iglesia liberal. Y el mensaje, amados hermanos, es un mensaje que cautiva. Es un mensaje que llama la atención. Y yo dije, esa vez solo ha de ser hoy. Pero como uno es bien entrometido, uno presta el oído y cada culto, cada vigilia, no era un mensaje solo de fortaleza, un mensaje de que Dios te va a ayudar, sino que era un mensaje que de alguna manera otorgaba ciertas cosas y le daba libertad a la gente de pecar. Algo, amados hermanos, que a cualquiera que ande en la carnalidad le va a agradar. Porque cuando las personas son regidas, cuando las personas son disciplinadas, cuando las personas están acostumbradas a andar como ellos quieren, hacer lo que ellos quieren, y de repente les ponen mano dura, la mayoría reaccionan mal. La mayoría reaccionan de una manera brusca, violenta. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a andar como ellos quieren. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, es lógico que nos va a corregir, nos va a limitar, nos va, amados hermanos, a evitar tantas cosas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados. Pero el apóstol aún con todo y eso resalta y dice, pues aunque estaban esclavos, pudieron aceptar esta palabra y hacerse libres. Pero fueron ustedes, dice, los que la aceptaron en su corazón. Entienda eso.
Usted no está aquí a la fuerza. Está aquí porque fue convencido por la palabra de Dios. Y eso guárdeselo y repítaselo todos los días. Seguimos al versículo 18. Usted puede decir, hermano, yo lo tengo en claro, pero pareciera que por rato se le olvida. Seguimos al versículo 18 y dice: y libertados del pecado, vinisteis ¿a qué? A ser siervos de la justicia. Mire para acá. Fuimos liberados del pecado, fuimos liberados de la esclavitud del mundo, pero no para tener, por así decirlo, libertad total en esta tierra, sino para ser siervos de la justicia. ¿Qué es un siervo? Es un esclavo. Solo que la palabra se adorna diciéndole siervo, porque tiene ciertos beneficios por parte del amo o del patrón, como usted lo quiera decir. Entonces se le llama siervo, porque en un llegado un momento puede que tenga la oportunidad de ser libre, hablándolo terrenalmente, amados hermanos. Pero el apóstol está diciendo: vinieron a ser libres del pecado, para ahora ser, gloria a Cristo, ser liberados del pecado. Dice: viniste a ser siervos de la justicia. Es decir, fueron sacados del mundo, no para que siguieran andando según el mundo, sino para que de alguna manera se convirtieran a la justicia de Dios y ahora fueran esclavos o siervos de la justicia que Dios ha impartido a las personas. No fuimos liberados solo por ser liberados, no fue levantado de la muerte solo por ser levantado para que ahora siga con su vida, no fue sanado del riñón para que siga haciendo el pecado, no fue sanado de lo que sea que haya sido sanado para seguir en el mundo, amados hermanos. Si Dios hizo una obra en nosotros, es para que ahora, con la segunda oportunidad que tenemos, se le entreguemos a Dios, sirviéndole, haciendo lo que es bueno, sirviendo en su palabra, obedeciendo su mandamiento, haciendo su bendita voluntad. No fuimos libres para estar como queremos, sino para obedecer la palabra. Y podemos decir nosotros: pero ¿y qué pasa ahí entonces? La diferencia es que en este camino hay muchos beneficios para nosotros. El simple hecho de permanecer en este camino, el final de este camino es una eternidad con Cristo, si perseveramos hasta el final. No digamos de las misericordias que Dios hace en el camino que estamos llevando nosotros. Mayormente si nosotros nos esforzamos y entregamos nuestra vida y sacrificamos nuestro ser para poder ser mejores cada día. Nosotros podemos llevar una vida cristiana, se puede llamar simple o sencilla, sin meternos en tantas cosas, por así decirlo, pero será una vida prácticamente simple. Y es casi imposible que se dé, porque si Dios lo trajo al evangelio, Dios no lo trajo para que sea adorno de la iglesia, para que esté como que ese adorno sentado ahí tranquilo todo el tiempo. No, Dios lo trajo con el propósito de que un día usted se levante y predique esa palabra. Si no es en este altar, que sea en un bus, amados hermanos. Si no es a través de nuestra boca, pero que sea con nuestra vida, que la gente vea que realmente somos cristianos, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que renueva, que hay un Dios para el cual no hay nada imposible. Que la gente al verlo entienda que Dios sí cambia. Que hagan una comparativa y que vean que somos diferentes. Que al analizar la situación vean que realmente hay un lugar o hay lugares donde todavía se guardan para Dios y Dios transforma a las personas. Esto no es logrado por servidores o por los pastores o por los diáconos o líderes. Esto es logrado por su propio esfuerzo. Si esto dependiera de la persona que va a la cabeza, no hombre, todos aquí echáramos fuego, amado hermano. La situación fuera diferente. Si la iglesia dependiera, digamos, todos fuéramos regidos por el mismo sentir de un pastor, de un líder. Recuerde que cuando un pastor llega a un lugar, tiene que pasar diferentes situaciones. Y si todos los miembros fuéramos a la cola, no hombre, los ministerios fueran diferentes. No se vieran tantas desgracias como se ven en la actualidad. No se vieran tantas situaciones como las que se han visto en los ministerios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque todos tuviéramos un solo pensamiento, un solo sentir, y sería de guardarnos en santidad y consagración para Dios, vivir de una manera ordenada. Pero todos tenemos una decisión libre de cómo queremos andar. Todos tenemos una decisión libre de cómo queremos vivir, de cuánto usted quiere entregarle al Señor. Aunque esa entrega tiene un límite o tiene una conclave, se puede llamar. Y es en el versículo 19. Ya casi termino, alégrese. El apóstol está diciendo: hablo como humano, dice,
por vuestra, oiga cómo empieza, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, a que así dice, como para iniquidad, presentáis vuestros miembros, dice, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otra versión dice, a la palabra o a los mandamientos del Señor. Cuando hablamos de justicia, sabemos que la palabra justicia abarca todo eso. Lo aclaro por si queda duda en algún corazón o alguna mente. Usted que es doctor no lo necesitaba, pero aquel que no, sí lo necesitaba. ¿Estamos aquí todavía? La justicia abarca todo eso. Entonces dice que así como ustedes se entregaron al mundo, andando como andaba, de la manera que fuera, usted sabe lo mejor. Así como se entregó al mundo, dice, así como presentó su cuerpo para servir al mundo, pues de la misma manera tendrá que presentar su cuerpo ahora para servirle a Dios. El apóstol dice, hablo como humano. No les voy a pedir algo sobrenatural. No les voy a pedir algo que para ustedes sea imposible. No les voy a pedir algo que cuando ustedes lo escuchan digan, hermano, eso es imposible. No, dice, les voy a hablar como humano por su humana debilidad, exigiéndoles que así como se entregaron al mundo, ahora se entreguen al Evangelio. Yo analizo y me pregunto a mí, le pregunto a usted, ¿será que estaremos entregándole nuestra vida a Cristo hoy en la actualidad, así como le entregamos nuestra vida al mundo? ¿Seremos tan dedicados a Dios como nos dedicamos al mundo, a los vicios, a las costumbres? Las personas antes no podían hablar si no iba una gran mala palabra en sus bocas. ¿Será que ahora que estamos en el Evangelio no podemos hablar sin mencionar a Cristo? Porque cada momento hablamos de Cristo y solo Cristo y solo Cristo. Así como nuestra lengua era desatada para el mundo, hoy es desatada para el Evangelio. Así como antes repartíamos el chisme, el chambre por todos lados, ahora repartimos la palabra donde quiera que sea. Éramos lectores del diario, del periódico, de lo que sea. Hoy somos lectores en la Biblia. La hermana o el hermano se echaba a la ranchera y se desgalillaba cantando con gente. Hoy en el Evangelio no te abre la boca cuando está cantando. Me da pena, hermano. No, si antes dijo un hermano parecía trompo en el baile desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Antes no le importaba si comía o no comía, si dormía o no dormía, si bebía o no bebía. Lo que quería es satisfacer su carne. Mire, hay personas que hasta enfrentaron la muerte de cerca en los tiempos que estaban peligrosos, pero con tal de estar allá no les importaba nada. Hoy en el Evangelio como que no da miedo morirnos, ¿verdad? Estamos mal. Y el apóstol dice, les voy a hablar como humano, pues le dice, les voy a hablar como humano. Porque si el apóstol nos hablara conforme lo de él, quedamos malísimos. Estamos aquí todavía. Entonces les voy a hablar como ustedes en su humana debilidad, dice. No les voy a pedir que se dejen garrotear como a mí, en buen salvadoreño. No les voy a pedir que se dejen apedrear como a mí lo hicieron. No les voy a permitir eso, no les voy a pedir eso. No les voy a pedir que anden en naufragio, de cárcel en cárcel, como ando yo. No. Solo les pido que así como se entregaron al mundo, se entreguen ahora a Dios. Como que lo hace escuchar fácil el apóstol, ¿verdad? Pero a la hora de enfrentarlo nosotros, como que comparamos y decimos, Dios mío, damos lástima, Señor. Y es triste, es lamentable la situación en la que como iglesia hemos caído. Y qué bueno que reconozcamos, pero tiene que haber acción en nuestras vidas. Que esta palabra ahora impacte el corazón y la mente, y el día de mañana digamos, bueno, yo antes era bueno para entregarme al mundo, hoy me voy a entregar el Evangelio de tal manera que un cambio se ve en mi vida, que el fuego del Espíritu Santo se ama, Samaraya, Kenda, se debe notar porque Dios vive en mi vida. Que seamos entregados al Evangelio. Sí, hay hermanos aquí que ya la edad ya les dobló, ¿verdad? Ya no van a poder hacer lo que cuando eran jóvenes, pero al menos una parte. Y hablo de los 30 para arriba, como que de los 30 para arriba, y el cuerpo ya no quiere, hermano.
Ya antes era de 40, 60, no, hoy de 30 ya el cuerpo como que ya está dando las 12. Tanta Coca-Cola que le pusimos, ¿verdad? Estamos aquí todavía. Dijo que hermano, si los niños estén empaches, se la dan, dijo. Solo les la baten así, les sacan el aire y ya se la dan a los bichitos desde chiquitos. Ya cuando llegan a los 10, 15 años ya el niño solo es aire en la vena. Estamos aquí todavía. Entonces de los 30 para allá como que ya cuesta hacer lo que hacía cuando tenía 20, ¿verdad? Estamos aquí todavía. Pero el apóstol dice, con lo que les queda, entréguense a Cristo. De tal manera que ustedes estén haciendo un esfuerzo como lo hacían en el mundo. Mire, la gran diferencia es que ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, que el porcentaje que nosotros damos para lo que Dios hace, mi amado hermano, no hacemos nada. Si lo que entregamos comparado a lo que Dios hace es algo completamente sobrenatural. Pero aún así como humanos seguimos fallando. ¿Sabe qué es lo que Dios busca a través del hombre? Es mostrar su gloria, es mostrar su poder. Pero nosotros tenemos que entregarle esa partecita al Señor, para que el Señor trabaje con nuestras vidas, amados hermanos, y lo imposible se haga posible en nosotros. Y a través de esa obra el de afuera lo ve y diga: todavía hay un Dios que tiene poder, un Dios que todavía cambia, transforma, que da vida, un Dios que todavía hace milagros en el hombre. Mire, en esta parte prácticamente nos puso contra la espada y la pared el apóstol. Estamos aquí todavía, porque muchas veces cuando a través de la palabra nos exigen, y digo nos porque vamos todos ahí, nos exigen, uno dice a veces, ¿verdad? Pero que esos eran hombres de Dios en el tiempo del ayer. Es que esa sí era gente de Dios, y por eso pues sí, los apedreaban, los mataban, y ellos ahí estaban. Ayer mataron al hermano fulano para la vigilia, para el culto iban. Se cancela el culto hoy, hermano. No, ahí va a haber culto. Ah, vaya, estamos aquí todavía. No, aquí se me reúne y vamos todos ahí. Estamos aquí todavía. Y ahí estaban. No los intimidaba saber que la situación, o sea, que ayer fue uno, hoy podía ser él. No les aterraba, no les intimidaba, o tal vez sí, pero no se detenían, seguían avanzando. Hoy nosotros los mayores enfrentamientos que tenemos es con el agua y el transporte, que es malo. Nada más. Estamos muy, muy lejos. Estamos aquí todavía. Hoy ya me tocaba a mí responder lo que tal vez a las hermanas en algún momento les tocó responder. Porque la gente bien me que siempre le pregunta a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y mire, ¿y usted no se congrega? Pues, allá por allá. Tan lejos, sí. Hay tantas iglesias aquí, me dice, sí. Dependiendo si se ve que aguanta, le explicamos a profundidad. Y si no, le digo, es que ya tengo toda mi familia, está mi suegro, mis cuñadas, mis hermanas, todos, allá están todos, le digo yo. Allá soy tento, allá voy. Pues sí, tienes razón. Sí, le digo yo. Pues sí, porque hay gente que no se puede explicarle. Adelante, ¿saben por qué se congregan? Entonces es mejor, no, allá crecí, allá nací, allá tengo mis amigos. Sí. Porque cuesta, le digo yo, a veces ir a otra iglesia y convivir con la gente. A veces la gente no sabe, gente que está en la iglesia, le digo yo. Si Cristo ha traído solo lo más perdido. Estamos aquí todavía. Entonces uno ya ha convivido, ya los conoce, ya sabe. Entonces pues está bien, hermano. Sigue adelante, va, gracias. Estamos aquí todavía. Te imagino yo, usted iba muy lejos hasta eso, hasta yo lo he pensado, fíjese. Sí, tiene razón. Y pues sí, más que las cosas no han estado bien. Y ahí como están, no, aquí estamos con todo, viera que no, verdad que sí. ¿Y los cultos a qué hora son? Cabalito a la hora que no nos interrumpe según nosotros. A una hora exacta. A una hora que uno dice, esto estaba esperando yo. Estamos aquí todavía. Pero si usted y yo sabemos por qué estamos aquí, difícilmente nos van a mover. Nos van a tentar, pero no nos van a mover. Aleluya. Va a agradar la oferta, pero no nos van a mover. Mire,
El apóstol dice, les hablo como humano. Les hablo como humano, por su humana debilidad. Y lo más que se les pide es que hagan eso. Mire, sigue diciendo, ya casi vamos terminando. Sigue diciendo en el Gloria a Cristo 20, de verdad. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres, dice, acerca, oiga, de la justicia. O sea, es decir, podían hacer lo que ustedes querían porque eran esclavos del pecado. Pero, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mire para acá. El apóstol se hace como el desentendido y le dice, pero yo lo veo dudoso a usted, hermano. Así que dígame, ¿qué tiene de la vida pasada en la que anduvo? ¿Qué bueno tiene que presumir de la forma en la que estuvo sin Cristo? Porque yo sé que hay unas, dice el apóstol, de las cuales usted se avergüenza, así en español. Hay unas de las cuales usted no se las va a contar a nadie porque es algo que le da vergüenza de su vida pasada. Y al final de ella, dice, era muerte. Oiga, ¿por qué no se aclara esto? Porque nos puede llegar como a los israelitas cuando iban por el desierto y empezaron a decir, allá teníamos cebollas, allá teníamos rábanos, allá teníamos comida, teníamos lo que sea, maltratados, esclavizados, explotados, pero tenían lo que ellos querían supuestamente. Aunque llega un momento como que en la vida cristiana como que se nos olvida todo y empezamos a recordar supuestamente lo positivo que teníamos en la vida pagana. Y una de ellas era la libertad de elegir cómo queríamos tener nuestra vida, cómo queríamos andar. Pero aún con todo y eso, dice el apóstol, esa elección le llevó a meterse en situaciones que al final de ellas era muerte, y de las cuales ahora se avergüenzan. Que en español está diciendo, no tienen nada bueno que presumir de la vida pasada. No tienen nada de lo cual puedan decir que se sientan orgullosos, porque todo lo que se hizo fuera del evangelio fue para desgracia nuestra. Algunos podemos dar gracias de que nuestro cuerpo esté sano, esté completo, porque según la vida que anduvo, no hombre, si a medias anduviéramos ya, todos operados, solo Dios sabrá cómo estuviéramos. Si grande ha sido la misericordia del Señor, que ese hígado de riñón le ha aguantado y por eso sigue en el evangelio. Que esos pulmones resistieron. Si por nosotros fuera, ya estuviéramos en una caja, madre hermano. Ya ni hubiera caja, muy pelo estuviera ahí ya. Estamos aquí todavía. Eso es lo que el apóstol está. No hay nada de lo que ustedes puedan, dice, gloriarse. No hay nada de lo que ustedes puedan sentirse orgullosos. Es más, dice, era para vergüenza de ustedes. Y al final de esto no era para nada bueno, era la muerte para sus vidas, ya sea carnales o completamente espirituales. Por eso ahora que estamos en el evangelio, tenemos la oportunidad, amados hermanos, de poder alcanzar algo que humanamente hablando no podíamos alcanzar. Podemos lograr alcanzar metas que según el pensamiento humano y según la sociedad es imposible para nosotros. Pero que según el decreto y la voluntad de Dios, todo es posible siempre y cuando todo sea bajo la voluntad divina del Señor y todo sea para un beneficio espiritual en su vida. Sigue diciendo el apóstol, gloria a Cristo. Mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna. Oiga las comparaciones. Oiga las comparaciones que el apóstol pone frente a nosotros. Cuando estaban en el mundo, cuando estaban esclavos del pecado, dice, lo único que hacían eran cosas las cuales ahora les avergüenzan, que al final de ellas era muerte. Pero ahora que están en el evangelio, dice que son siervos de Dios, ahora dice, el fruto de ustedes es la santificación y como fin, como final, como resultado final, la vida eterna. Estamos aquí todavía. ¿Sabe que por la magnitud de los problemas, por la magnitud de las adversidades, dificultades, pruebas que usted pueda estar viviendo, que yo pueda estar viviendo, como que nuestra mente puede llegar a nublarse
puede llegar a frustrarse y a turbarse de tal manera que se nos olvida cuál es el fin de este camino. Que se nos olvida el verdadero propósito por el cual estamos padeciendo en el Evangelio. No es fácil cuando uno atraviesa ciertas necesidades. No es fácil cuando uno atraviesa ciertas dificultades. No todas son espirituales completamente. Hay unas que se manifiestan de formas materiales, ya sea en la economía, ya sea en la salud, ya sea emocionalmente. No es fácil. Es algo completamente difícil, amados hermanos. Y eso puede llegar a un punto en el que nos nubla la visión espiritual. Y es ahí cuando esta palabra tiene que resonar, que el fruto de nosotros ahora es la santificación y que el fin de este camino es alcanzar la vida eterna con Cristo, amados hermanos. Que por lo que estamos luchando no lo recibiremos en esta tierra, sino que lo recibiremos allá arriba en los cielos. Y es por eso que hasta el día de ahora nos mantenemos firmes. Porque sí es cierto que Dios nos ayuda, que Dios nos da la fuerza, pero tristemente, y lo digo así tristemente, tenemos el libre albedrío. ¿Qué es eso? Que podemos decidir en cualquier momento si queremos seguir o queremos quedarnos. Raras y contadas son las veces en las que Dios va a intervenir y nos va a tomar el brazo y nos lo va a doblar y nos va a obligar a quedarnos. Raras serán las ocasiones, pero en la mayoría Dios nos deja. Y Dios es como el Padre que ya le dio todo a su Hijo. ¿Con qué más puede detenerlo? Ya nos mostró su gloria. La mayoría hemos sentido en algún momento el toque del Espíritu Santo. Hemos visto un milagro, hemos visto sanidades, hemos visto la mano de Dios, hemos sentido el poder de Dios que se mueve. Y ya Dios nos ha mostrado que Él existe. ¿Verdad que tenemos la seguridad de que Dios existe? De que Dios tiene poder, de que Él está vivo. Dios ya nos ha mostrado todo eso y aún así nos queremos apartar del Evangelio. ¿Qué más Dios podría hacer para poder detenernos a nosotros? Ya nos mostró todo. Ya nos enseñó lo suficiente como para que nos quedásemos en el Evangelio. Sí, Dios podría hacer más, pero ya no es conveniente, porque entonces nos quedaríamos por lo que vimos, no por lo que hemos creído, no por la palabra que hemos recibido. Estamos aquí todavía. Por eso Cristo dijo: bienaventurados serán aquellos que sin haber visto creerán. Estamos aquí todavía. Por eso esforcémonos, luchemos, aferrémonos al Evangelio. Recuerde que lo que se nos está pidiendo no es algo del otro mundo, no es algo sobrenatural. Lo que se nos está pidiendo es que presentemos nuestra vida con el mismo esfuerzo, con la misma devoción que le presentamos al mundo. Hoy se la presentemos a Dios con el mismo desprendimiento con el que lo hacíamos para el mundo. Hoy así lo hagamos también en el Evangelio, con el mismo desprendimiento, de tal manera, amados hermanos, que logramos someternos a la bendita presencia del Señor. Sigue diciendo: porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva, ciertas referencias da a entender que es un regalo, una recompensa. Está diciendo: más la recompensa, más el regalo de Dios es vida eterna con Cristo. Siendo nosotros indignos e inmerecedores, la recompensa, si resistimos al final, es una eternidad con Cristo Jesús. Como le decía, según lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo, no es nada comparado a la recompensa que vamos a recibir. No es nada conforme a lo que Dios un día, a lo que ha entregado hasta la fecha, podemos decir. No solo hasta el día que Cristo venga, sino que en la actualidad creo que hemos sido testigos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hace. Hemos recibido maravillas y milagros de parte del Señor. Hemos visto la mano bendita de Dios a moverse, amados hermanos. Hasta el momento nosotros seguimos de pie por la bendita misericordia de Dios. Cuántas sanidades, milagros Dios nos ha hecho en nosotros, en los cuales tal vez necesitamos un médico, y fue Dios en su misericordia sanando nuestro cuerpo.
Lo hace Dios. Lo hace Dios. Y eso nosotros tenemos que recordar. Tenemos que entender que no somos cualquier grupo reunido en un lugar. Esto puede ser 4 paredes y puede ser todo normal. Cemento normal, ladrillos normales, todo natural o normal. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne, aquello cambia. Porque el grupo que se reúne no es cualquier grupo. Es un pueblo que alaba y bendice al Dios que vive. Es un pueblo que alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabiendo que nos hemos esforzado en la santidad y en la consagración lo más que hemos podido. Por lo tanto, ahí se moverá la misericordia del Señor. Ahí habrá misericordia. Cuando nosotros, amados hermanos, entendamos realmente por qué estamos en este lugar. Recuerde, lo que tenemos que entregar es lo que entregamos al mundo con la misma fuerza, con la misma fortaleza que lo hicimos. Hagámoslo ahora en el Evangelio. Si puede mejorarlo, mejórelo. Pero si no, pues hágalo solamente como lo hizo allá. Todos, amados hermanos, lo que hagamos en el Evangelio se nos será recompensado al final. Lo que hicimos en el mundo nos trajo desgaste, nos trajo destrucción, nos trajo perdición, condenación y solo cosas negativas. Y no se nos fue devuelto. En cambio, todo lo que hacemos en el Evangelio, todo, amados hermanos, será devuelto, todo será recompensado. ¿Por qué? Porque Dios es así de misericordioso. Es decir, que el ser humano, el hombre, la mujer en el Evangelio, al final no pierde nada. No perderá nada cuando entregue su vida al Evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que cree que entregarse a Cristo es perder su vida, es perder su juventud, es perder su tiempo. Cuando todo lo que el hombre hace en el Evangelio, todo será devuelto, amados hermanos. Por eso meditemos, veamos cómo andamos. Si de alguna manera cree que puede mejorar, hágalo. Si cree que está dando el todo de su vida, pues manténgase firme, mantenga la constancia, manténgase firme ahí. No le baje, amados hermanos, que es muy peligroso de alguna manera bajar el ritmo espiritual, porque podemos acomodarnos y desequilibrarnos en la vida espiritual. Si cree que está dando el todo de sí, pues manténgase así. Pero si cree que puede dar más o puede mejorar un poco más, hágalo. Hágalo, que al final de Dios será la recompensa. Y como le decíamos anoche, al final todo es para nosotros mismos. Nada de lo que haga será para el hermano, para fulano, que al final, gracias a tu testimonio, alcanzamos misericordia, sí. Pero al final el beneficio es para su propia vida espiritual. Al final, la vida eterna, la salvación, es individual. Es según el esfuerzo, el sacrificio de cada persona. Por eso esfuércese, por eso manténgase firme, amado hermano, recordando que este camino es duro, pero que tenemos un Dios que nos ayuda para poder superar todas las adversidades. Dele palmas al Señor y póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por este tiempo, por esta corta meditación.